Y bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la serie de los medios impresos de repercusión respecto de los sucesos a partir del 11 de septiembre que venimos haciendo con la incorporación del siguiente día, que fue el sábado 15 de septiembre de 2001. Hemos ido haciendo en los últimos días una revisión de los medios escritos de algunos periódicos que salieron respecto de las informaciones que fueron incorporándose. Vamos a continuar hoy con el sábado 15 de septiembre con algunos periódicos. Creo que dos, casi como los de ayer, creo que exactamente los dos de ayer, en donde nos encontramos con el diario El País. El Congreso de Estados Unidos da a Bush plenos poderes para hacer la guerra. Amenaza de conflicto bélico provoca el derrumbe de todas las bolsas. Ahí nos encontramos. El gobierno talibán alienta a los afganos de un posible ataque que tardaría en llegar hasta el día 7-8 de octubre. Aquí tenemos Babelia con un muchacho. Sí, tenemos el viajero. Y como ayer nos encontramos con El Mundo. El País y El Mundo. Bush moviliza a 50.000 reservistas y el Congreso da carta blanca para hacer la guerra. Y Salud como un añadido en el que también se incorpora el tema del 11S con aquí gente corriendo tras la nube que va en dirección hacia ellos. Así que vamos con el asunto de cómo se visualizó. El Congreso de Estados Unidos da a Bush plenos poderes para hacer la guerra. El FBI identifica a los 19 terroristas suicidas, pero la investigación en la red de apoyos a los comandos parece estancarse. En Nueva York, la lluvia aumenta la pesadilla del rescate de las Torres Gemelas y retrasa la difícil vuelta a la normalidad. El tráfico aéreo internacional se reanuda lentamente y la Unión Europea también endurecerá los controles de seguridad de los vuelos. Washington se une para rezar y llorar a las víctimas de los atentados. Ahí visualizamos lo que era en aquel momento. Aquí vemos a George y Laura. El otro George, papá, con Bárbara, Bill y Hillary Clinton, que son los expresidentes que podían estar debido a que este es del 89 al 93, del 93 al 2001, y aquí del 2001 en adelante, en donde, bueno, pues en principio podría estar Ronald Reagan, no, ya para entonces estaba un poquito desmejorado. Jimmy Carter, pues sí podría haber estado. Gerald Ford, pero luego, pues hay la situación que hay respecto de la realidad de Estados Unidos. Los que estaban eran estos. El Congreso de Estados Unidos autorizó ayer al presidente George Bush a emplear toda la fuerza necesaria y apropiada contra las naciones organizadoras o personas que el mismo determine para castigar a los responsables del atentado terrorista del pasado martes y para evitar ataques similares en el futuro. El presidente no tiene, por tanto, límite de tiempo ni de objetivos. En el curso de la planificación de la represalia, Washington ha exigido plena disponibilidad y cooperación a Pakistán, principal apoyo del régimen de los talibanes en Afganistán. El máximo dirigente afgano hizo ayer un llamamiento a su pueblo para que haga frente a las posibles represalias. Afganistán sirve de refugio
Osama Bin Laden, el hombre que se hace responsable de los ataques de Nueva York y Washington. La investigación sobre los autores materiales de los ataques suicidas y sus colaboradores no ofreció ayer avances significativos. Bush visitó Nueva York para interesarse por las tareas de rescate. La lluvia llenó de barro el escenario de pesadilla de los escombros de las Torres Gemelas. La ciudad recupera poco a poco la normalidad. La amenaza de conflicto bélico derrumbó las bolsas. El miedo a que se desencadene un conflicto bélico se apoderó ayer de los mercados financieros desde media mañana. Las bolsas, que mantenían la misma calma que en días anteriores ante la reapertura de Wall Street el lunes, sufrieron un terrible latigazo nada más difundirse que el Congreso de Estados Unidos otorgaba al presidente plenos poderes para responder a los atentados. El hundimiento le llevó a mínimos desconocidos en los últimos 3 años. El índice general de Madrid cayó 4,85% y el IBEX, cuya capitalización bajó ayer 2,4 billones, 5,82%. El dólar volvió a retroceder ante el euro, se cambia a 0,92 dólares y el barril de crudo llegó a los 30 dólares. Y la idea está de periodistas de todo el mundo apoyan a los informadores acosados por ETA. Periodistas y editores de diarios de todo el mundo reunidos ayer en Bilbao, una jornada sobre terrorismo contra los medios informativos, suscribieron el manifiesto de apoyo a los informadores que trabajan en Euskadi en medios sometidos a la violencia eterna. Y compararon el fanatismo de ETA con el de los terroristas que han atacado a los Estados Unidos de América. En la segunda vemos, por supuesto, Capitolio de Estados Unidos, con esa situación de que el Congreso da poderes absolutos a Bush. El Pentágono moviliza 35.000 reservistas y acumula ya combustible para una guerra larga y dispersa en varios frentes. George Bush tiene ya sobre la mesa una resolución de guerra del Senado y 40.000 millones de dólares, 7,2 billones de pesetas, sea lo que sea, que ayudarán a financiar el despliegue militar. El Pentágono ha movilizado a 35.000 reservistas y empieza a acumular combustible para una larga campaña bélica. El Departamento de Estado despliega una rápida actividad diplomática basada en un mensaje. El país que no se sume al bando de los Estados Unidos será incluido entre los enemigos. Y Afganistán figura ya en la lista. Se dibuja en el horizonte una guerra de dimensiones incalculables por ahora, librada quizá en distintos escenarios geográficos de forma simultánea. Si hay que entrar en Afganistán u otros países, se entrará, dijo extraoficialmente un portavoz del Pentágono. ¿Qué decía la resolución? Vamos a leer el texto de la resolución. El Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde a la resolución conjunta que concede poderes especiales al presidente George Bush. Este es el texto. Resolución conjunta para autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos el uso de la fuerza contra los responsables de los recientes ataques lanzados contra Estados Unidos. Considerando el 11 de septiembre de 2001 tuvieron lugar actos de terrible violencia contra Estados Unidos y sus ciudadanos, y considerando que estos actos se hacen necesario y apropiado que los Estados Unidos ejerzan su derecho de autodefensa para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, así como en el interior como en el exterior, y considerando, a la vista de la amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos que suponen estos graves actos de violencia, y considerando que el presidente tiene la autoridad que le da la Constitución para prevenir cualquier acto de terrorismo internacional contra Estados Unidos, el Senado y el Congreso de Estados Unidos, reunidos en asamblea, resuelven a. Autorizar al presidente de Estados Unidos para el uso de toda la fuerza necesaria apropiada contra aquellas naciones, organizaciones y personas que se considere que de forma determinante planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron al ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001, o a los que ampararon a tales organizaciones o personas para prevenir cualquier acto futuro de terrorismo internacional contra los Estados Unidos, cometidos por esas naciones, organizaciones o personas. B1. En relación con la sección 8A1 de la resolución de poderes de guerra, el Congreso declara
que esta sección está pensada para constituir autorización estatutaria, tal y como indica el sentido de la sección 5b de resolución de poderes de guerra. B. 2. Nada de esta resolución debe ir en contra de lo que se expresa en la resolución de poderes de guerra. Esta resolución debe ser citada como la autorización para el uso de la fuerza militar. El gobierno talibán dice a los afganos que solo morirán si es voluntad de Dios. El régimen reclama valentía y dignidad para resistir un posible ataque y censura la información. El líder supremo del movimiento talibán que gobierna Afganistán, Mullah Muhammad Omar, hacía ayer un llamamiento a la población afgana para que haga frente con valentía a la temida represalia de Estados Unidos por los ataques terroristas contra Nueva York y Washington, al tiempo que el secretario de Estado norteamericano Colin Powell le advertía de que no puede separar sus acciones de las de los terroristas que han acogido a su territorio. La población de Kabul, la capital afgana, seguía ayer huyendo de la ciudad aterrorizada ante un posible ataque norteamericano. India ofrece sus bases, Nueva Delhi. India permitiría el uso de sus bases militares a Estados Unidos si lo necesita durante la operación de represalia tras los atentados del martes contra Washington y Nueva York. Fue discutido en una reunión especial del gabinete sobre temas de seguridad, dijo ayer una fuente de Ministerio de Defensa. Desde luego, esta oferta depende de que Estados Unidos quiera usar nuestras bases, agregó la fuente, que explicó que Estados Unidos podría utilizar esas bases para sus aviones para que reposten. Times on India, uno de los periódicos más influyentes del país, aseguró ayer que el ministro de Defensa, Yavgin Singh, había ofrecido a Washington apoyo logístico en tierras y decide finalmente intervenir contra Afganistán, un país que acoge a Bin Laden desde hace años. Se ha producido contacto en todos los niveles políticos, ejecutivo, militar sobre este tema, señaló Singh, el cual declinó dar más detalles sobre una cuestión que calificó de especialmente sensible. Washington y Nueva Delhi, que mantuvieron posiciones opuestas durante la Guerra Fría, no tienen relaciones de cooperación militar, al menos formalmente. Por lo menos eso era antes del 11 de septiembre. La OTAN pide a sus funcionarios que estén siempre localizables. La CIA no tenía ni un agente capaz de infiltrarse en Kabul. Resulta interesante la vertiente del tema del espionaje, porque después de... Y para esto voy a citar películas. La situación del crepúsculo de James Bond, en esas dos películas de Timothy Dalton, también la película de Jim Hackman, de Company Business, de 1991-92, esa noción respecto de Robert Redford, aquella película de los Fisgones, en donde el espionaje tendría que ser a través de internet, los espías a la antigua se iban a reconvertir en espionaje industrial, a nivel tecnológico, por ejemplo, como lo vemos finalmente en 1995 en GoldenEye, tendría otro componente, y por tanto los agentes en tierra ya no serían necesarios, pero en ese periodo de los años 90, se chocó contra lo que sucedió el 11 de septiembre y la necesidad de tener agentes en el terreno, sean propios o sean cooptados, que sirvan como antenas respecto de los países que quieren información. Por lo tanto, volvió a entenderse que era una necesidad de combinación de medios tecnológicos y de estar sobre el terreno. Pero digamos que ese es el momento del despertar, el wake up, el momento de darse cuenta de que mientras invertían en tecnología, los servicios de espionaje se olvidaron del factor humano. Desde 1998, según reveló ayer Bob Woodward del Washington Post, la CIA tenía las manos libres para entrar a saco en la organización de Osama Bin Laden. Un presupuesto de miles de millones de dólares. Varias agencias de seguridad, cada cual más secreta. Pero todo falló. Ahora todos los servicios de espionaje son blancos de las críticas y las especialistas tienen claro cuál fue el fallo. El factor humano. Hubo demasiada tecnología y muy pocas infiltraciones.
un elemento que sería interesante. Bush padre propone liberar a los servicios secretos de sus ataduras. El expresidente de Estados Unidos y antiguo director de la CIA, George Bush, padre del actual mandatario, se ha sumado a las críticas contra los servicios de información. Tenemos que liberar a los servicios de inteligencia de sus ataduras, dijo Bush en un foro público en Boston. El espionaje humano es un asunto sucio y tienes que tratar con personas repugnantes, agregó el expresidente. Numerosos miembros del Congreso han realizado declaraciones en hemos sentido sobre el fracaso de los servicios de información que además de ser incapaces de detectar el ataque masivo del martes dificultan extraordinariamente las futuras represalias. Tenemos un problema de objetivo de 1000 demonios, asegura una fuente militar citada en el Washington Post en el artículo de Bob Woodward y Barnum Loeb sobre las operaciones encubiertas contra Bin Laden, aunque el multimillonario saudí ha sido señalado como el culpable en la ofensiva. Las informaciones sobre él son muy escasas, dice el Post, quien señala que sus campos de entrenamiento en Afganistán están actualmente vacíos. Una semblanza de Afganistán, el país que dominó Gengis Khan, el Imperio Británico y la Unión Soviética fracasaron en sus intentos de doblegar a una nación que lleva décadas en guerra. Y se incorpora este bonito mapa en donde se visualiza claramente la situación. Bueno, este es el Osama, pero aquí en el Afganistán se puede uno encontrar esta zona del Valle de Panjshir, este elemento que conecta con China, que tenía por objeto la separación física del gran tablero, el gran juego, la situación de lo que era el dominio ruso, de la situación del dominio británico, en donde esa situación se estrechaba para no tener ninguna línea de contacto entre rusos y británicos, ni siquiera en esta zona, lindando con el tema de Afganistán, construida, por supuesto, con la línea Durand, que es esta que separa Afganistán de Pakistán. Tenemos un vídeo específico hablando de eso, hablando de la línea Durand. Hay aquí, evidentemente, debido a que mucha gente se había olvidado que era Afganistán, no tenían ni idea, porque se habían olvidado de la situación del 96-97 cuando cayó Kabul, la situación del 92 con el cambio de gobierno, la situación del 89 con la partida de los soviéticos, y a partir de entonces, Afganistán, pues para los afganos, lo cual resulta ciertamente curioso porque, por un lado, era lo que deseaban, ¿no? Afganistán para los afganos, pero, por otro, pasó un poco como después del 15 de agosto de 2021, que después de 20 años de presencia occidental habéis dejado a las mujeres, a los niños, a los ancianos vendidos. Y sí, lo hizo Donald Trump. Lo hizo Donald Trump. La presidencia que empezó el martes. Al principio Bush sonó como un gobernador ante un desastre natural. Ahora ha abrazado el papel de líder. Supongo que, como se ve en el periódico, con esta foto, apoyado en su padre. Que su padre sí fue presidente desde el primer momento, porque claro, fue vicepresidente con muchas capacidades ejecutivas durante los 8 años que fue vicepresidente de Ronald Reagan. Carter, Clinton, Ford y los Bush en el funeral de Washington. La investigación se estanca. El director del FBI asegura ahora que los agentes federales no han detenido a ningún sospechoso. El FBI y la CIA han recibido, además, de 25.000 llamadas o mensajes con pistas sobre los autores y o posibles colaboradores de los atentados terroristas del martes. Las agencias de investigación son revisadas una a una, pero las últimas 24 horas apenas parecen haber habido avances. Los medios de comunicación difunden y desmienten informaciones cada minuto, y los hechos demuestran que en ocasiones la policía se mueve afectada por la psicosis del momento. El director del FBI, Robert Mueller, confirmó a última hora de ayer en una rueda de prensa que no se había producido ninguna detención por parte de agencias federales en toda la investigación. Mueller relató que se habían producido numerosos registros domiciliarios. Interpol crea el grupo especial 11 de septiembre para coordinar pesquisas. Interpol ha creado el equipo especial de policías que estarán activo 24 horas al día para coordinar, filtrar y encauzar hacia el FBI las informaciones que recaben los 178 países miembros sobre los ataques terroristas a Estados Unidos. El grupo especial 11 de septiembre, fecha del masivo atentado, estará compuesto por parte de la Plan Mayor de Interpol y tendrá su base en el cuartel general
del organismo policial en Lyon, Francia, según anunció ayer en Madrid el secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald K. Noble. El FBI identifica a los 19 suicidas. Y aquí nos encontramos con quiénes eran. Y ahí, aparte de Mohamed Atta, vemos otra persona. Identifica a los 19 suicidas de los aviones. Mohamed Atta, un tipo amable y un piloto hábil. Y Marwan al-Shebu, 23 años, es tiempo suficiente para morir. Y ahí, ciertamente, Diario El País nos empieza a contar cosas que luego serán comunes. En donde vemos en American Airlines 77 que salió de Washington y chocó contra el Pentágono. Nos encontramos a Khalid al-Midhar, a Mahed Noked, a Nawak al-Thani, a Shahed al-Si, Junu Hanjur, American Airlines 11 tenemos a Salam al-Sukami, a Waked al-Sari, a Wal al-Sebri, a Mohamed Atta, en la Torre Norte, Abdulaziz al-Umari, y el United 175 tenemos a Magran al-Shabi, Fayed Ahmed, Ahmed, Hamza Ahmedni, Mohamed al-Sri, y en el United Airlines 93, Shazid al-Ghedri, Ahmed al-Sawi, y Ahmed al-Mani y Ethiad Yahi, que serían las investigaciones de las biografías, de quién eran, de dónde venían. A partir de aquí se empezaría a construir el relato de por dónde pasaron, si por Hamburgo, si pasaron por España, si pasaron por Florida, para tratar de tener el fresco de cómo sucedió, de quiénes lo hicieron, qué actividades tuvieron, si tenían una disposición a ocultarse para, ¿cómo es? La taquilla, la taquilla. Esto de que puedes mentir si es por un fin mayor. La situación de Estados Unidos con el tema de la oleada de patriotismo que recorre Estados Unidos y con banderas estadounidenses. Fue ese momento de gran impulso de banderas. Todo el mundo empezó a llevarla, todo el mundo empezó a ponerla en el porche de su casa. Muchas banderas americanas, estadounidenses, por todos lados. Multitud de norteamericanos compran armas, quieren alistarse y empapelan de banderas la ciudad. Han donado más sangre de la que necesitan las víctimas, han empapelado las ciudades con banderas y han contemplado una y otra vez las recreaciones televisivas sobre el horror en su nación. Los estadounidenses están comentando a obsesionarse más que nunca con su patria. Phil Beckwith, un conductor de camión retirado, anunció su modesta propuesta para vengar los ataques a Nueva York y Washington en las oficinas del periódico The Ranger, un diario del condado de Fremont, uno de los más grandes y vacíos del país. Había ido allá a poner un anuncio. Sé lo que hacer con esa gente árabe, proclamó el miércoles el jefe del periódico. Tenemos que encontrarles, matarles, envolverles en piel de cerdo y enterrarles. Así no irán jamás al cielo. Vecinos de Brooklyn contemplan el cielo de Nueva York con unas velas en vigilia de duelo. El gran Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York, multiplica su estatura política tras los ataques. Rudy Giuliani era un hombre debilitado por el cáncer de próstata. Un alcalde que en los meses finales de su mandato tendía a extremar sus defectos hasta la caricatura, intolerante, simpático, despectivo con la prensa, risible por el vodevil en el que había convertido los continuos conflictos entre su esposa y su amante. Hasta el martes, en los escombros de World Trade Center emergió un gigante, un gran líder con que los neoyorquinos, quizá todos los estadounidenses también, podrían contar en unos momentos terribles.
Escapó por unos metros del desplome de las Torres Gemelas. Se encontraba a 2 esquinas del lugar. Ya un cubierto de polvo hizo un llamamiento a la calma. Está en todas partes, lo sabe todo, mantiene la serenidad y sus zapatos embarrados son el símbolo de la resistencia. El diario New York Times, que le criticaba ferozmente, dice ahora que él es el Winston Churchill con una gorra de béisbol. La sangre, el sudor, las lágrimas, ha prometido la victoria y nadie es capaz de dudar de su palabra. Las horas más críticas del martes, mientras George Bush permanecía oculto, Rudy Giuliani parecía un bombero más. Asumió riesgos cuando consoló personalmente los heridos extraídos de las ruinas. Fue el primero en lanzar un mensaje balsámico. Todo es ya seguro en la ciudad. Que cada uno, dijo, se dedique a lo suyo. Quiero que Nueva York constituya la demostración ante el resto del país y el resto del mundo de que el terrorismo no puede detenerlos. Eso es exactamente lo que una ciudad y un país conmocionados necesitaban escuchar. Las palabras de Giuliani sonaron con una fuerza especial porque las pronunciaban quien, como los heridos o las fuerzas de rescate estaban manchados de humo y polvo. El miércoles fue capaz de comparecer ante las cámaras de televisión en intervalos de 1 hora durante toda la jornada para ofrecer información. Vestía una chaqueta de los servicios de emergencia y una gorra del departamento de bomberos. Su afición a disfrazarse había sido objeto de burla en innumerables ocasiones, pero este miércoles de ceniza le sirvió para demostrar que era el jefe directo de las tareas de rescate. No hay ninguna duda sobre quién es el hombre al mando. Nos hemos enfrentado mucho con él por cuestiones salariales, pero en este momento es el mejor líder que podemos desear, dijo el sargento de bomberos Michael Narran. Giuliani no necesita notas, ni nadie que le susurre datos en las comparecencias. Lo sabe todo, conoce la ciudad hasta el último detalle y está al corriente de las últimas noticias. ¿Quién carece de electricidad? ¿Cuántos cadáveres han aparecido? ¿En qué hospital hace falta jeringuillas? Ha sido alcalde durante casi 8 años y antes fue el fiscal que quebró el poder de la mafia en Nueva York. Nadie se le escapa. Era un republicano tan sectario que ni siquiera sus compañeros de partido como el gobernador Josh Pataki podían soportarle. Pero Pataki se ha convertido en su sombra y lo acompaña en silencio, a todas partes, reconociendo que Giuliani es el jefe indiscutible. Hillary Clinton, con quien estuvo a punto de competir por un puesto en el Senado, su salud y sus conflictos matrimoniales se lo impidieron, a quien durante meses dedicó los epítetos más crueles, se abrazó largamente a Rudy Giuliani tras una reunión privada. La senadora demócrata no tiene más que palabras de admiración para el hombre que está sacando a Nueva York del abismo. Ese fue el momento de Rudy Giuliani. Luego lo jodió con Trump. Pero bueno, eso es otra historia. La lluvia torrencial convierte en una pesadilla los trabajos de rescate. La montaña de escombros de las Torres Gemelas se transforma en un barrizal. La lluvia que ayer cayó sobre Nueva York, torrencial de madrugada, solo hizo más difícil y peligrosa la tarea de rescate en los restos de las Torres Gemelas. No enfrió la entrega ni aguó las esperanzas de miles de familias que esperan un milagro imposible. Alrededor de 5.000 personas siguen desaparecidas, pero padres, hermanos, novios, amigos, siguen colocando carteles con fotos y nombres, confiando en que alguien pueda proporcionar noticias. Lo peor es no saber. Es para volverse loco, decía un hombre en estado de shock frente al edificio que concentra los esfuerzos de localización de víctimas. Se hicieron 20.000 exámenes de ADN. Los colegios siguen cerrados y no hay luz, pero la vida vuelve a Nueva York. Aunque se mantienen cortes de electricidad, la ciudad recupera poco a poco el pulso. El lema de la ciudad de Nueva York es siempre abierta. Y aunque algunas cosas se están volviendo lentamente a la normalidad, los signos de intranquilidad se mezclan con los de irregularidad. Los diarios neoyorquinos amanecieron ayer con anuncios de espectáculos y películas por primera vez desde el pasado miércoles. Pero, por ejemplo, la Liga Universitaria de Béisbol ha sido pospuesta. Todos los colegios por debajo de la calle 14 siguen clausurados.
pero los demás están funcionando. Creo que lo único que podemos hacer los que no estamos trabajando en los escombros de World Trade Center es actuar normalmente, decía Edith Taurt, que a diferencia de otras madres había decidido llevar a su hijo al colegio judío que habitualmente frecuenta. Suspender exposiciones, quién está al mando, rebajar la inquietud. Bueno, pues hay entre 700 y 1000 españoles atrapados en vuelo en Nueva York. Eso se decía ese día. Los niños no entienden, habría que hacer, maestros y psicólogos enfrentarse a esa terrible pregunta, cómo explicar lo que ha ocurrido a los adultos del futuro, es decir, a los niños de ese momento. Los musulmanes neoyorquinos tenían miedo. Un hombre ebrio trató de atropellar a una mujer pakistaní acusándola de haber destruido el país. Estamos hablando de las secuelas de la tragedia, sábado 15 de septiembre de 2001. La Unión Europea exigirá fuertes controles en los vuelos, restricciones en los equipajes de mano, independencia entre la zona de pasajeros y la cabina. Los ministros de Transporte de la Unión Europea reunidos anoche en sesión extraordinaria en Bruselas por los atentados contra Estados Unidos acordaron que los 15 adopten iniciativas comunes para incrementar las medidas de seguridad en el transporte aéreo. Entre esas medidas figura el aumento de controles de los equipajes, incluidos los de mano, y el establecimiento de sistemas para impedir que haya un acceso directo entre la zona de pasajeros y la de los pilotos, siempre opuestos a permanecer aislados durante el vuelo. Entre otras medidas se planteó la identificación digital del piloto. Las compañías aéreas presionan al Congreso para evitar la ruina. Fue un momento difícil para las empresas aeronáuticas. Los países árabes moderados apoyarán a Estados Unidos sí media en el problema palestino. Ahí hemos de recordar un pequeño detalle. Hubo un intento, más allá del tema de Oslo, y del 94 al 98-99, la situación en Camp David en el 99-2000, sobre todo en esos 14 días que estuvo Arafat en Camp David, efectivamente con Bill Clinton en el año 2000, y luego en el comienzo, en enero de 2001, en la zona del Sinaí hubo también un intento postrer de intentar llegar a un acuerdo, con lo cual no se puede decir que no hubiera intentos. Porque si uno lee solamente esto en etéreo, pues puede llegar a pensar de que Estados Unidos no había hecho nada, de que Israel no había hecho nada. Y eso es falso. Bush pide a Sharon que intente mantener un alto el fuego en Israel mientras Powell negocia. Estados Unidos trata por todos los medios de conseguir que los países árabes moderados apoyen su coalición antiterrorista, como ya sucedió en la Guerra del Golfo. Los observadores aseguran que las gestiones solo podrían triunfar si la Casa Blanca se implica en el conflicto palestino-israelí, cumple con su misión de mediar y lograr un alto el fuego en la intifada. Intifada empezada el día 25 de septiembre del año 2000, cuando volvió de Camp David con la mente de forzar esa intifada que casualmente Ariel Sharon contribuyó a justificar con su visita a la explanada. A veces algunos de un lado y de otro se coaligan involuntariamente para hacer determinadas cosas. En medios diplomáticos occidentales, en Jerusalén se aseguraba ayer que los países árabes condicionarían su apoyo a esta alianza a que George Bush se implique en una manera clara en el conflicto palestino-israelí, cumpliendo con su misión de intermediación como el anterior mandatario Bill Clinton, y ayude a desatascar el proceso de paz que se encuentra obturado desde que el primer ministro Ariel Sharon ganó las elecciones. Abdalá II de Jordania ha sido uno de los primeros en hablar, el monarca, con voz alta y clara, en unas declaraciones concedidas hace 2 días a CNN. Aseguró: si ustedes hubieran arreglado los problemas de Oriente Medio, especialmente la cuestión árabe-israelí, dudo que los atentados se hubieran producido. Resma Menor Yacob, yo no soy el enemigo, periodista estadounidense. Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice: el régimen de Arafat se ha convertido en una fábrica de terrorismo. Ha sido un aviso del infierno para que los países democráticos actuemos contra estados terroristas. El embajador palestino en la Unión Europea junto a Solana en la protesta de Bruselas. La crisis internacional obliga al presidente Aznar a recortar su próximo viaje al extranjero, lo cual resulta curioso porque la imagen es la Plaza do Obradoiro en Santiago de Compostela. Ahí está la Catedral de Santiago.
La Unión Europea pide a Solana medidas concretas para dar más seguridad. El PSOE acuerda con partidos y sindicatos una gran manifestación. El gobierno español evita hablar de guerra y no cree necesario pedir la autorización del Parlamento. Un fin de semana sin deportes. La Liga de Fútbol Americano no paró durante la Segunda Guerra Mundial ni tras el asesinato de Kennedy. Estamos en guerra. José Vidal Beneyton. Apología del terrorismo. Macabro mensaje en una versión en Word. Ahí, para mezclar según qué cosas, se utiliza una de las últimas versiones del popular procesador de texto Word. Se escribe en cualquier familia tipográfica en mayúsculas en las iniciales New York City, NYC. Y desde la ventana que cambia una familia de textos se pasan las tres iniciales de la familia de simbología Windingness. Las letras se sustituyen automáticamente por una calavera, la estrella de David y el signo OK. Los iconos que corresponden a las citadas letras en el mapa de caracteres de Windings. El mensaje no admite lecturas ambiguas. Un portavoz de Microsoft Ibérica descartó a este diario que se trate de una broma macabra de un programador de Word y lo atribuyó a una casualidad fatal. Microsoft es una empresa que apuesta por la diversidad y convivencia cultural. Aún localiza a casi todos sus empleados. La Unión Europea decide acelerar la política de defensa y seguridad común, como sucederá también con cierta medida en la situación de 2003, la invasión de Irak con el Euroejército, en la política de seguridad y defensa europea. El secretario general de la OTAN, George Robertson, visita Macedonia. Hemos de recordar esa situación en la que Solana se pasó un mes, un poquito después, en el ámbito de noviembre, octubre-noviembre, en Macedonia, donde en teoría podía haber llegado a una guerra, pero para el futuro, es decir, para nuestro presente, esto queda olvidado, como si nunca hubiera llegado a suceder. 1800 ejecuciones en China, 1800, desde abril a septiembre de 2001. La República Popular China ha ejecutado en los últimos 2 días a 30 personas condenadas por asesinato, secuestro o robo a mano armada en el noreste del país, en la región central, según un portavoz del tribunal de Xinjiang, norte de China. Pues ciudad dominada por la mafia y cuyas principales autoridades fueron destituidas meses atrás por su relación con bandas mafiosas. 24 personas fueron ejecutadas el martes pasado. Otros 6 condenados fueron ejecutados en la zona de Zhengzhou. Desde el pasado mes de abril, un total de 1.800 personas han sido ejecutadas en un país en el curso de campañas desencadenadas por las autoridades chinas para acabar con el crimen organizado. 2 muertos en un choque de trenes en Italia, pronta liberación de los 2 empresarios españoles secuestrados en Georgia, plenos poderes, el editorial del país, periodistas bajo amenaza, la situación respecto del País Vasco y todo esto, globalización del terror, una carta de Felipe González Márquez, después del horror de Paul Krugman, el comienzo del siglo XXI, el corto siglo XX, del 1914 al 1989, y el siglo XXI, que empieza el 11 de septiembre del 2001, un hecho que puede cambiar el curso de la historia, según Timothy Garston Ash, en su texto de opinión. Luego nos encontramos con que el PSOE reclama el cese de Valiente por las últimas imputaciones de Jiménez Reina. Estábamos con el caso GES Cartera, que quedó en el pasado, por supuesto. La ONU da un mes a España para explicar si ha cumplido un dictamen. Hace un año, decían, el Comité de Derechos Humanos exigió revisar una pena. El relator especial del Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado un mes de plazo al gobierno español para que el informe de medidas adoptadas por cumplimentar un dictamen contra España por vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité ordenó en agosto de 2000 la anulación de una condena a un español por vulneración de su derecho a la doble instancia penal, salvo que fuera revisado su proceso, y dio un plazo de 3 meses para ser informado. Ahora, un año después, reclama explicaciones. Derecho a la doble instancia, se explica. Fernando Vallespín, hablando del 11 de septiembre.
Unión Mallorquina vetará en el Parlamento Balear la moratoria urbanística. Felipe González, citado como testigo en el juicio de fondos reservados. Decomisos de heroína y cocaína cayeron un 50% en 2000, pero subieron los de pastillas. El PP empieza a preparar su 14 congreso, en el que se gastará 100 millones de pesetas, maravillas. Javier Madrazo será el consejero de EU en el gobierno vasco. Atucha aplaza la formación de las comisiones para negociar con la oposición. Dado el alta en segundo China, abrasado en una emboscada. Un elemento interesante e importante, eso de muy graves quemaduras, 5 de agosto, sorprendido junto a su compañero de patrulla por un grupo de encapuchados en Portugalete, en Vizcaya, memoria histórica. Periodistas de todo el mundo equiparan el fanatismo de tal de el ataque de Estados Unidos. Medios libres son fundamentales en democracia. Luego, pues una serie de cosas que podemos ver sobre comunicación, deporte, cultura, que sería largo de visualizar, porque nos centraríamos en muchos asuntos. Luego nos encontramos con Babelia, con este evento de Biocasares, claves secretas, memorias de Caballero Bonal, pero en Babelia pues nos iríamos lejos de nuestro interés primigenio, que es el 11 de septiembre y su plasmación. Lo mismo que irnos a Copenhague, el embrujo del norte, la sirenita, muy bonito, las galletas de mantequilla danesas, muy bonitos y todo perfecto, pero más allá de ver el anuncio de viajes marsans, respecto de lo que pudo suponer Marsans, pero bueno, no estamos para política ni economía en España, sino para ir con el tema del 11 de septiembre. El diario El Mundo, con aquí la situación respecto de ahí el ámbito de ese funeral, George Bush yendo a decir algunas palabras con su señora esposa, papá, Bárbara, con Bill, con Hillary, ahí en ese momento. Y nos encontramos ciertamente con esa situación de que las bolsas europeas se hunden por miedo a la reapertura de Wall Street en este sábado, porque el sábado en buena medida está reflejando lo que ha sido el viernes en Estados Unidos, claro está. El hombre ha de fiar un final para la guerra, si no, la guerra fijará un final para el hombre. John Fitzgerald Kennedy. A veces ponían frases bonitas en el inicio del periódico. El mundo lo solía hacer siempre. De campaña bélica, el Senado destinará 7,2 billones para reparar los destrozos de los atentados y para financiar la operación militar. El Pentágono contrata buques cisterna para sus fuerzas en el Índico. Bush ordena movilizar 50.000 reservistas y recibe carta blanca para atacar a Bin Laden. Plegarias, banderas y armas. Dudas sobre el liderazgo de Bush. Francia dividida ante la respuesta. El FBI difunde la lista de los 19 secuestradores de los aviones suicidas. Los atentados tardaron 5 años en prepararse y contaron con el apoyo de grupos fundamentalistas islámicos. 10 de los piratas aéreos tenían pasaporte de Arabia Saudí. Detenciones en Bruselas y en Rotterdam. Estrecha colaboración de la Interpol. Autoridades sospechan que al menos otros 30 terroristas cooperaron con los kamikazes. Revelan que las pesquisas pueden llegar hasta Al-Fatah, aunque no mencionan a Arafat. Resulta ciertamente curioso porque para la posteridad esa posible vinculación ha desaparecido del mapa. Fue algo que se dijo y no tenía fundamento. Fue algo que ya no tiene sentido mencionar. La ciudad se normaliza. Algunos familiares buscan los focos de televisión para difundir las fotografías de sus seres queridos. La jornada de oración estuvo precedida por numerosas vigilias. La lluvia ayuda a difundir la nube de polvo tóxico. La lista de personas desaparecidas ha dejado de aumentar en progresión geométrica y se mantiene en 4.800. Las escenas de médicos a la espera de pacientes ha terminado. Rumbo al infierno. Estados Unidos ultima su respuesta. Habla George W. Bush. Esta es una nación pacífica, pero terrible cuando se agita la ira.
Tenemos aquí el discurso de Bush, que sería largo de mencionar. El discurso pronunciado ayer por el presidente George Bush en la celebración del servicio en memoria de las víctimas en los miles de desaparecidos de los ataques del martes en Nueva York y Washington. Eh, Igual leo los 3 últimos párrafos. América es una nación plena de buena fortuna, que tiene mucho por lo que sentirse agradecida, pero que no está a salvo del sufrimiento. En todas las generaciones el mundo ha dado enemigos de la libertad, atacado a América porque somos la cuna y los defensores de la libertad, porque el compromiso de nuestros padres es ahora el mayor reclamo de nuestro tiempo. En este Día Nacional de Oración y Recuerdo pedimos a Dios Todopoderoso que proteja a nuestra nación y nos dé paciencia para afrontar todo lo que ha de venir. Rogamos para que Él conforte y consuele a aquellos que ahora caminan por la amargura. Le damos gracias por cada vida que ahora tenemos aflorar y llorar, por la promesa de una vida que ha de venir. Tal como se nos aseguró, ni la vida ni la muerte, los ángeles, ni los más principales, ni el poder, ni las cosas presentes o futuras, las alturas, ni las profundidades nos podrán separar del amor a Dios. Que Él bendiga las almas de los que partieron, que Él nos conforte y que Él siempre guíe a nuestro país. Dios bendiga a América. Los talibán se vengarán si les ataca a Estados Unidos. Era la amenaza de los talibán, que luego el 7-8 de octubre se verán con el agua al cuello. Pero ya se estaban preparando, aparentemente. Fanatismo. Bin Laden es un buen musulmán, un refugiado, asegura el líder espiritual del régimen de Kabul, Mohamed Omar. Islamabad se encuentra en una difícil disyuntiva. Estados Unidos presiona al régimen militar de Pakistán y demanda su ayuda militar contra Osama Bin Laden, oculto en Afganistán. Confirman la muerte de Massoud. Recuerdo, estamos hablando de que Massoud murió el 7. Estamos hablando de que prácticamente una semana después es cuando encontramos con este breve. El jefe militar de la resistencia afgana, Ahmed Shah Massoud, murió a consecuencia del atentado que sufrió el pasado domingo en el norte de Afganistán, informó ayer la agencia de noticias Afghan Islamic Press, con base en Pakistán. El ciudadano francés, Hubert Bedrien, confirmó ayer la muerte. Por desgracia, parece confirmarse que el comandante Massoud murió en el atentado que fue víctima, dijo Bedrien. Agregó que este asesinato me produce una gran tristeza y recordó que lo había recibido en abril pasado en París. El pasado día 9, Massoud resultó gravemente herido en Batin, norte del país, al estallar 2 bombas escondidas en una cámara de televisión y en uno de los cinturones de 2 presuntos periodistas árabes. El atentado contra Massoud, conocido como el León del Panjshir, ocurrió en su oficina de la provincia norteña de Takhar, corazón del 10% del territorio del noroeste de Afganistán, controlado por la oposición al régimen talibán. Massoud fue sustituido el jueves, provisionalmente, como jefe militar de las tropas de la Alianza del Norte por el general Muhammad Fahim Khan, informó el gobierno afgano en el exilio. El general Fahim, de 44 años, fue compañero de la lucha de Massoud en todas las guerras civiles afganas desde 1973, durante la invasión soviética de 1979-89 y desde 1992 desempeñaba el cargo de ministro de seguridad del gobierno de Rabbani. Diplomáticos del gobierno del presidente afgano depuesto Burhanuddin Rabbani afirmaron que el nombramiento de Fahim era provisional e insistieron que Massoud estaba vivo a pesar de que funcionarios norteamericanos y rusos lo daban ya por muerto. Sospechoso, el ministro palestino de Información pidió a los agentes disolver los mítines y alejar a los periodistas. Se confiscaron los carretes que contenían las imágenes de pleitesía al terrorista. Protestas favorables palestinas a Bin Laden. La policía amenaza a los reporteros para que no hagan fotografías a los manifestantes ni de las manifestaciones. Jamás respalda a los talibán. Jamás respalda a los talibán.
Por boca de uno de sus dirigentes, el grupo terrorista integrista palestino expresó ayer su apoyo a los hermanos afganos y expresó que deben hacer frente a los americanos alimentando por judíos. Eh, Palestinos simpatizantes de Hamas se manifiestan en el campo de Nusayra. Lágrimas del presidente, Estados Unidos responderá a los ataques con una campaña en toda regla que significa eliminar a todo gobierno que se niegue a cooperar. Venganza apunta a Bin Laden y quizá a Saddam Hussein. Dicho sábado 15 de septiembre de 2001. Bush ensamblará una coalición similar a la de la Guerra del Golfo. Primer plano, división en el mundo musulmán. Jordania implora misericordia a Alá tras el apocalipsis. Millones de musulmanes acuden a las mezquitas divididos entre el odio a Estados Unidos y la compasión hacia las víctimas. Jeque Ahmed Yassin, que, bueno, pues, nacido en 1937 en Askelon, bueno, pues, ¿cuál es la reacción oficial de Hamas a los atentados? Nueva York y Washington. Esos atentados son consecuencia de la política exterior de Estados Unidos. ¿Quién es el responsable de los atentados contra el World Trade Center y Pentágono? Todo de pensar que ha sido alguien dentro de Estados Unidos. Creemos que detrás de esta acción está el manto de Israel, que es el único país que podría ganar algo con estos ataques. ¿Ha sido jamás un pacto con colaboración con Hezbollah para atacar conjuntamente a Israel? No que yo sepa. Antes del comienzo de la Intifada, Arafat mandaba encarcelar activistas de Hamas y Yihad Islámica. Ahora vacía las prisiones de individuos considerados altamente peligrosos por el gobierno israelí. ¿Qué ha pasado para que la situación cambie de manera tan radical? La Autoridad Nacional Palestina detenía a nuestros hombres para respetar los acuerdos firmados con Israel, pero Yasser Arafat ha comprometido que estos acuerdos no eran justos para el pueblo palestino. Arafat ha entendido finalmente que ese no es el camino a seguir. ¿Qué necesita Hamas para decir adiós a las armas? En Palestina hay un invasor que nos ha robado nuestra tierra. Hamas dejará la lucha armada cuando cese la ocupación e Israel nos devuelva lo que nos pertenece. Resulta curioso porque eso es lo que sucedió en 2005. ¿Verdad? ¿Es posible la paz con Ariel Sharon? Sharon no quiere la paz. Es igual que todos los primeros ministros que ha tenido Israel, igual que Barak, igual que Pérez. Ninguno de ellos está preparado para la paz. La paz no forma parte del esquema mental de los israelíes. ¿Los colonos judíos son objetivos legítimos? Le voy a hacer a usted la misma pregunta. Si, por ejemplo, Francia enviase a miles de sus ciudadanos a España y las arrebatase en las tierras, ¿qué harían los españoles? Es decir, el ataque a los Pinoars estaba justificado en Argelia. La actual crisis islamo-palestina puede degenerar en una guerra a gran escala en la región. Eso depende de Israel. Es el que tiene los medios y las armas para inflamar Oriente Medio una vez más. Cooperación árabe dependerá del conflicto palestino, eso decían. Secuelas históricas, la independencia de Gran Bretaña tras la Primera Guerra Mundial propició la estabilidad de Afganistán hasta los años 70, país asiático, está hoy armado hasta los dientes, un pueblo en perspectiva de perpetua convulsión. Afganistán presenta una agitada historia desde que se formó parte del imperio hasta el actual conflicto civil, pasando por la guerra contra la Unión Soviética en la que nacieron los talibán. El arsenal olvidado por Estados Unidos y Rusia en Afganistán, se empezaban a circular historias acerca de lo que había sido la historia de Afganistán antes de los talibán, la situación en el siglo XIX y XX. Por tanto, ahí empezaba un poquito la preparación para que el público empezara a situarse un poco donde era la realidad de lo que se iba a vivir. Ni cuchillos de carne ni bajas suizas, lo que iban a venir respecto a la seguridad de los aeropuertos y los aviones. Iberia fue autorizada, pasada medianoche, a reanudar todos sus vuelos con Estados Unidos. La Unión Europea revisará en octubre las medidas de seguridad aérea. Los pasajeros de los 3 vuelos de ayer a Estados Unidos, los primeros desde el ataque, soportaron fuertes medidas de seguridad. Los 15 esperarán el informe técnico. Se desconoce aún cuándo y cómo se revisarán las medidas de seguridad. Recuerdo, cuchillos de metal, tenedores, cucharas de metal en el vuelo de Alitalia, tanto para ir como para volver de Roma a Fiumicino en el año 99, en mayo.
en el viaje del colegio. Cosa que luego, a posterioridad, será un objeto extemporáneo y completamente erradicado de los vuelos. Casi tanto como las propias comidas, que dejaron de ser algo razonable. En primer plano, la visita, el comandante Bush pisaba finalmente el campo de batalla. Hace un recorrido por los restos de las Torres Gemelas. Y aquí vemos algunas de las imágenes ahí, con el presidente, con los bomberos. Esta imagen, en buena medida, con ese megáfono de ahora os van a escuchar, nos van a escuchar. Ahí el presidente, el Marine One, el helicóptero, gente mirando. Bueno, pues ahí ciertamente la visita del comandante en jefe a la zona cero, que se empezó a denominar así, a pesar de que la zona cero en teoría tenía que ver con una explosión nuclear. Dolor en el viejo continente. Desde los Urales al Atlántico, los europeos mostraron ayer su solidaridad con los fallecidos. Cada pueblo lo hizo a su manera. Silencio absoluto, claxon, sirenas. Silencio en Europa por las víctimas. Todas las instituciones españolas se sumaron al minuto de silencio. Aznar y Piqué, en la Moncloa. Isabel II derrama unas lágrimas durante el recogimiento que hizo en la Catedral de San Pablo. Michael Schumacher, la bandera griega en el Partenón ondeando a media asta. Prodi con Solana y altos dignatarios de la Unión Europea observando el minuto de silencio. Minuto de silencio al lado de la Torre Eiffel. Miedo al hundimiento de Wall Street derrumba todos los mercados europeos, negocios sobre las ruinas. El Brent rozaba los $30 ante un posible ataque militar. Objetivo Afganistán, decía Ana Tortajada. Más de 6 millones de afganos viven refugiados en países como Irán, Pakistán. Los extremismos no están solo en el fundamentalismo árabe, también dice que en el cristiano y en el judío. Reflexión sosegada, luchando contra el fanatismo, dice Amos Oz. Análisis, la reacción de Estados Unidos debe requerir una cooperación internacional incansable. No se puede juzgar al mundo islámico a través del prisma del integrismo y su cáncer, el terrorismo. En defensa de los valores civilizados, Chris Patten, el que fue último gobernador de Hong Kong, tal y como bueno por aquí, también acabó siendo comisario europeo responsable de las relaciones exteriores. Horror hipócrita, de Zoe Valdés. Resulta curioso porque esta Zoe Valdés es la que hizo un texto en Radio Martí y un podcast respecto de nuestro libro sobre la guerra en Ucrania. A ver si es posible que esta escritora cubanoamericana pueda estar con nosotros en un conversatorio. Sería muy bonito. Le he escrito un correo. Aquí nos encontramos con un nuevo gráfico acerca de la situación en ese momento de el balance de la catástrofe, aquellos edificios que fueron destruidos, aquellos que fueron tocados y aquellos que, bueno, pues ahí los vemos respecto de edificios destruidos, edificios con graves daños y edificios que están siendo inspeccionados. Más allá del 1 y el 2, Torre Norte, Torre Sur, del edificio número 7, que estaba por ahí detrás, nos encontramos con más víctimas, sobre todo por el hecho de que cuando cayeron los edificios provocaron pequeños seísmos que también tuvieron afectación a la zona y pudieron tener también consecuencias en esos otros edificios que fueron delimitados a la hora de tener ese elemento. Por supuesto tenemos medios sanitarios donde estaban el tema del peligro de amianto, número de víctimas, en las toneladas de escombros, que serían 450.000, que serían como 20 Torres Eiffel o 14 Empire States. La situación de búsqueda y rescate de supervivientes, que era como una gincana. El tema de la protección de los bomberos y el efecto dominó en el World Trade Center. Israel ha sacrificado a Washington, dice la prensa árabe. Es importante que esto no derive en una guerra contra los musulmanes, dice el libanés An-Nahar,
Condenamos todo ataque contra inocentes, afirma Iran's Tehran Times. Los periódicos muestran su pesar por las víctimas y señalan el conflicto entre Israel y Palestina como causante de los atentados. Es hora de que Estados Unidos reconsidere su apoyo a Israel. Arafat es nuestro Osama Bin Laden. Con estas palabras, Ariel Sharon pretendió crear un monstruo de dos cabezas ante Colin Powell, que lo escuchaba al otro lado del hilo telefónico el miércoles por la noche. La ecuación árabe equivale a terrorista ha sido reforzada por el sector de la prensa israelí. Aquellos que han trabajado dentro de desde hace décadas para destruir Israel, han acabado por declarar la guerra a sus objetivos últimos. Escribió Tom Rose, editor del conservador Jerusalem Post, el jueves. Israel ya no está solo en la guerra. Casi como si estuvieran haciendo una similitud respecto de Inglaterra, Reino Unido, a lo largo del 1941, cuando dejó de estar solo, como lo estaba en el primer trimestre de enero, marzo, abril, mayo, frente al totalitarismo del acorista austríaco y sus amigos. Pareciera que la prensa árabe intentaba llevar el ascua a su sardina. Tom Clancy, novelista, la represalia será larga y los cogeremos uno a uno. Por supuesto, él es responsable de una novela que había anticipado el tema del 11 de septiembre. Los autores estadounidenses explican en estas entrevistas sus opiniones y puntos de vista sobre los atentados terroristas de Torres Gemelas, Nueva York, Pentágono y Pittsburgh. Siempre pensé que un atentado suicida podría ser una amenaza verosímil. Y también Saul Bellow, el premio Nobel de Literatura judío, no creíamos el país de los juguetes. Una imagen de Osama Bin Laden. La destrucción del símbolo de poder económico norteamericano no ha sido un ataque suicida. Primero, me aseguré de retirar mi dinero de cualquier banco con sede en las Torres Gemelas. Bush, un líder cuestionado, un presidente respaldado. Vuelven a incorporarlo. Creía que esto estábamos en el sábado y lo han repetido. Por una respuesta concertada y bajo control parlamentario. Creía que lo habíamos leído ayer, pero volvieron a poner el mismo. O resulta ciertamente curioso. Porque volvieron a poner el mismo chiste. Bush, en el despacho Oval, espero que donde no funcionan los servicios de inteligencia funcionen las bombas inteligentes. Se ve que les gustó mucho. Tanto el editorial como el chiste. Para ponerlo el viernes y ponerlo también el sábado. La sin razón de la barbarie de Henry Kamen. Blackout de Martín Prieto. Y La bandera de Fernando Onega. En el otro lado de la página. Escribir para la muerte de Teresa Gracia, muerta, obituario. Tras la masacre de Pachilanceros y bueno, pues, ahí se continúa con el tema de Euskadi, con la prensa mundial equipara los ataques terroristas de Estados Unidos con los ataques a ETA, de ETA. Ibarretxe pide la libertad de expresión no se ponga al servicio de intereses partidistas. Salas reivindica la palabra ensangrentada de la calle. Libertad de expresión ante el conflicto vasco. Bueno, pues el terror nunca podrá servir a una causa justa. Seguimos porque somos periodistas, dándole cobertura. Laïtia Barchale dice que se aísla del problema de su realidad. La directora de Gara reconoce que ETA conculca derechos al atentar. Dibujantes vascos condenan el ataque a su colega. El gobierno central cree que el nuevo ejecutivo vasco ratifica a Estella Lizarra. EA decide continuar gestionando medio ambiente. Llamazares dice que su partido no invitó a Josu Ternera. Atutxa aplaza la creación de las comisiones mientras PP y PSE apelan al Lehendakari. La oposición pide un adelanto del discurso del pleno del 28. EA se suma a la manifestación de Senideak por los presos. Referéndum sobre la central de Boroa enfrenta a la alcaldesa de Amorebieta con su partido.
ELA de Navarra constata un claro fraude fiscal en rentas empresariales. Gobierno central acusa al vasco de retrasar la reunión del concierto. Gamesa anuncia su entrada en el sector de energía solar fotovoltaica. Muchas de estas cosas serían interesantes. Bueno, Vizcaya, la emisión de las antenas de Archana superan 2000 veces el límite de seguridad. Magufería, magufería, magufería. España. El gobierno descarta consultar a las Cortes a un ataque militar de la OTAN. Resulta ciertamente interesante, porque en teoría la Constitución, las leyes dicen alguna cosa, pero Aznar suspende temporalmente su viaje por Turquía, Bulgaria, Chipre y Malta para volver el lunes por la tarde a Moncloa. Cabanillas, portavoz, dice que España aún no ha definido su contribución. Y bueno, pues la crisis condiciona la agenda de Aznar. Sus 2 giras a países candidatos a la Unión Europea han sido recortadas. Hacienda no contará con el superávit fiscal previsto en 2002. Resulta ciertamente interesante porque la acción será en Afganistán, el 7-8, y luego todo lo que vino a continuación, pero bueno, pues era considerado una guerra, no una guerra, la participación en la Alianza Atlántica, bueno, todo eso quedó un poquito en la bruma, curiosamente, respecto del Yak 42 en el 2003, con esas tristes muertes precisamente sobre una ladera de una montaña en Turquía. Y luego el desastroso elemento de gestión respecto de el intercambio de las personas con el dolor para las familias. Todo aquello. El juez autoriza que Camacho comparezca en el Congreso. El caso Gestratera. Felipe González declara como testigo en el juicio de los fondos reservados. Seguramente se recordarán esta bonita foto de Felipe González a la entrada de la cárcel en Guadalajara para Vera y Barrio Nuevo. Memoria histórica. El gobierno aragonés pretende rehacer la unidad contra el Plan Hidrológico Nacional. Eso cristalizará en buena medida en 2003. Tenemos algún vídeo sobre esa situación del plan hidrológico y la contestación. Sobre todo en Zaragoza, mucho más que en cualquier otra capital. Mundo, después de santuarios terroristas y todo esto, 13 detenidos implicados en tramas de inmigración ilegal. Sarón trata de impedir que Pérez se reúna con Arafat. Asesinados 7. Resulta curioso porque Sarón será primer ministro y le dará un yuyu y bueno, pues tendrá ahí problemas. Pero Simón Pérez acabará siendo presidente de Israel. China ejecuta a 24 acusados por robo y secuestro, asesinando 7 argelinos por comando integrista. Recordemos, la guerra civil en Argelia terminó en 2002. Bruselas estudia situar la situación de los profesores de religión. Dolores Vázquez, otra vez ahí, un caso horrible. Renfe adjudica el concurso de trenes de cambio de ancho a CAF Alstom. La OMC ultima los detalles de texto de admisión de China, que se estaba dando en ese momento. El anuncio oficial podría producirse antes de final de año. La OMC, Organización Mundial del Comercio, trabaja ayer de forma no oficial en los detalles del documento final para la entrada de China en la organización, informó el presidente del grupo de trabajo, Pierre Girard. Resulta interesante el tener memoria también de esto. Telefónica Móviles cancela la OPA sobre celular CRT por la volatilidad de la bolsa. Y luego, pues vienen, más allá de los anuncios, tema de deportes, salida muy complicada, Athletic, Alavés, tema de cultura también. Y en buena medida, pues habríamos concluido, más allá del tema de televisión, cartelera, que el famoso anuncio de llegamos a Europa, la Rijaso Tyler en Londres, levantando uno de esos volardos, y la contraportada acerca de este bombero rumbo al infierno, uno de los miembros de los equipos de rescate que acudieron a las Torres Gemelas tras los atentados recuerda su impotencia ante la devastación. Vieron muchas cosas, vieron mucho horror, vieron mucho terror
Y eso, ciertamente, para los policías, para los bomberos, los que murieron, los que sobrevivieron, es parte de esa memoria y ese legado que también empezó a contarse en ese momento, pero que debe de mantenerse. Y por supuesto, el tema de la salud, con esta situación de la psicología, de un trama insuperable que debería de tratarse con especialistas porque va a marcar sus vidas para siempre. El atentado contra la ciudad de Nueva York elevará un 400% la incidencia de trastornos emocionales graves y duraderos entre sus habitantes, lo cual ciertamente tendrá que ser un asunto a considerar en el futuro, lo mismo que ocurrió tras el 11M en el ámbito de Madrid. Y en esas coordenadas estaba en buena medida en ese día de sábado las informaciones acerca del atentado del 11 de septiembre, ya con una cierta distancia, acerca de lo que se iba viviendo con ese depositar de todas las sensaciones, de todos los escombros, de todas las vivencias para una pausa larga que culminará el 7-8 con el ataque a Afganistán, 7-8 de octubre. Así que, en buena medida, pues por hoy lo vamos a dejar en este punto. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpean.